Abran su Biblia a Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, en donde vamos a seguir nuestro estudio versículo a versículo a través del libro de Isaías. Cuando lo encuentren digan amén. Y como ya lo encontraron, oremos una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra ahora, como siempre, no queremos hacerlo, Señor, pensando que de alguna manera ya sabemos todo lo que tienes para nosotros. Señor, ayúdanos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para escuchar la voz de tu Espíritu, para ser movidos por Él, Señor, y no por el hombre. Ayúdame a mí como tu siervo a menguar y que tú crezcas, Señor, delante de tu pueblo, para que la palabra que recibamos podamos estar seguros que es palabra tuya y no mía. Señor, ya sabemos que a veces hay pasajes en las Escrituras que son difíciles de entender, difíciles de interpretar, pero sabemos que cuando buscamos todo tu consejo, Señor, sabemos que podemos tener un panorama claro de lo que estás tratando de decir. Así es que pedimos que por el poder de tu Espíritu causes eso ante nuestra vista espiritual hoy para que podamos entender lo que tienes para nosotros y cómo debe ser aplicado en nuestra vida. Pedimos estas cosas en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y la iglesia dice... Muy bien, Isaías capítulo 43. Hoy vamos a estar estudiando del versículo 22 y hasta el final. Pero a manera de repaso les quiero recordar que en nuestro estudio pasado vimos cómo el Señor habla a Israel por medio de Isaías y les recuerda qué tan gloriosas son las cosas que Él ha hecho por ellos y en ellos y a través de ellos en el pasado. Pero también les deja saber que los planes que tiene para el futuro de ellos son aún más gloriosos. Que esto es importante, porque no solamente les recuerda lo que había pasado anteriormente, y les recuerda lo que Él había hecho por ellos anteriormente cuando salieron de Egipto, cuando entraron a la tierra prometida, etcétera, etcétera, sino que también les da una visión del futuro, Creo que esto se alinea muy bien con el mensaje del Nuevo Testamento. Porque el Señor Jesucristo viene, nos hace ver la situación en la que nos encontramos como pecadores, como gente que ha pecado y que sigue pecando, como gente imperfecta. Pero no nos deja nada más en ese estado, sino que nos da también un vistazo a lo que va a ser el futuro, ¿verdad? Lo vemos en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, vamos a llegar al lugar en donde dice, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, así sucesivamente, ¿verdad? Si no fuera así, no les dijera, pero si voy a preparar lugar, voy a venir por ustedes otra vez. Entonces estamos todos nosotros, espero, anticipando que el Señor vaya a venir por nosotros pronto. Y todo lo que ha hecho por nosotros aquí en la tierra hasta ahorita, en nosotros y a través de nosotros, tan glorioso como esto es, no se va a comparar con la gloria que vamos a tener con Él, ¿verdad? Un pasaje que es muy citado, pero que a veces no es citado en el contexto correcto, aunque tiene diferentes aplicaciones, tenemos que tener mucho cuidado con que lo aplicamos siempre de la manera correcta. Es Jeremías 29, los versículos 10 al 14. Jeremías 29, versículos 10 al 14, en donde el Señor les dice, así ha dicho el Señor, cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, es que era en donde iban a estar en unos años más, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar. Este sería el cumplimiento cercano de la profecía que se nos está diciendo aquí. En el versículo 11 sigue diciendo, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Esto es algo que debemos de guardar en nuestro corazón, en nuestra mente, que solo Dios sabe los planes que tiene para cada uno de nosotros. Nosotros quisiéramos saber a veces, nosotros quisiéramos un vistazo, una revelación o algo que nos dijera, esto es lo que voy a hacer contigo en este tiempo, cuando tengas esta edad, etcétera, etcétera. Pero el único que sabe los planes que tiene sobre nosotros es Él. Versículo 11 entonces de nuevo dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Pero de lo que sí podemos estar seguros es de lo que sigue. Son planes para bien y no para mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Palabra del Señor. Ahora, el futuro que ellos esperaban era volver a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, si Él les está diciendo que Él tiene un plan para ellos, que es un plan para bien, no para mal, entonces una vez que se tiene eso ya bien determinado, bien entendido, bien aceptado, entonces podemos nosotros saber que podemos tener esperanza en el que el futuro con Dios
será mucho mejor que nuestro presente ahorita, ¿verdad? Y si creemos esto, vamos a estar poniendo nuestros ojos en el futuro y no tanto en lo que está pasando ahorita. Porque si ponemos nuestros ojos en lo que está pasando ahorita nada más, a veces estamos pasando por situaciones tan difíciles, tan dolorosas, que nos duele tanto en el corazón, que podemos caer en depresión, podemos tener ansiedad, podemos empezar a pensar un montón de cosas acerca de Dios que no son ciertas. Entonces, sepamos que Él tiene un futuro para nosotros lleno de esperanza. Versículo 12 sigue diciendo, entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Ustedes me hallarán y yo haré que vuelvan de su exilio, pues los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé. Ahora, aquí está hablando de devolverlos de todas las naciones, no de Babilonia. Y este tuvo su cumplimiento en 1948, del cual hablamos la semana pasada, que fue cuando Israel volvió a constituirse como un estado, como una nación. Yo haré que ustedes vuelvan al lugar de donde permití que se los llevaran. Entonces vemos aquí claramente la promesa del Señor. Sí, van a tener que estar en exilio por 70 años, pero en cuanto se cumplan esos 70 años, yo voy a mandar por ustedes. Entonces sí, como hablamos la semana pasada, nosotros estamos en exilio aquí en la tierra, por así decirlo, pero en cuanto se cumpla el tiempo, y el único que sabe el tiempo es Él, vamos a ser arrebatados y vamos a ser llevados de aquí, y ya no vamos a tener que lidiar con estas cosas con las que estamos lidiando. Ahora, la última sección de nuestros estudios de la semana pasada, terminamos con los versículos 19 al 21, en donde leemos, mire ahí en su Biblia, fíjense en que yo hago algo nuevo, que pronto saldrá a la luz. ¿Acaso no lo saben? Volveré a abrir un camino en el desierto y haré que corran ríos en el páramo. Recibiré la honra de las fieras salvajes, de los chacales y de los pollos del avestruz. Porque haré que brote agua en el desierto y ríos en el páramo, para que beba mi pueblo escogido. A este pueblo lo he creado para mí, y este pueblo proclamará mis alabanzas. Hasta ahí todo está bien. Pero el Señor va a seguir hablándole a su pueblo, porque hay ciertas cosas que tiene en contra de ellos. Y hay ciertas cosas que les va a decir a continuación, no porque les esté reclamando algo. La razón por la que les va a decir las cosas que les va a decir en los próximos versículos es para que ellos puedan saber que su exilio, la corrección, la disciplina de la que están siendo objeto, no es por nada más. No es nada más porque a Dios se le antojó, no es porque Dios arbitrariamente decidió que esto es lo que iba a hacer, sino que simplemente Dios está cumpliendo con lo que les dijo que iba a pasar, con lo que les dijo que iba a hacer si ellos caían en el error que cayeron. Entonces, no está tratando de justificarse Dios, lo que está tratando de hacer es dejarles ver, miren, aunque se les haga injusto, aunque se les haga difícil, aunque ustedes ahorita no entiendan la razón porque están cegados o porque no entienden, ¿sí? Quiero que sepan que estas son las razones por las que están pasando lo que están pasando. Y creo yo que esta es una lección muy importante para nosotros. Porque si vemos qué fue lo que causó que Dios hiciera con ellos lo que hizo, podemos nosotros anticipar que también eso lo puede hacer con nosotros. Y nosotros entonces podemos tomar cartas en el asunto para no caer en los mismos errores que ellos cayeron. Sí, porque cometieron muchísimos errores que nosotros no queremos cometer si no queremos sufrir las consecuencias de esas acciones que ellos tuvieron y por las cuales sufrieron esas consecuencias. Entonces, en los versículos siguientes el Señor les va a recordar cómo ellos se han portado hacia Él. Les va a recordar cómo ellos se han portado hacia Él, cómo a pesar de las grandes obras que había hecho en y a través de ellos se habían apartado de Él, porque a pesar de que Dios había creado a Israel para ser su pueblo y para que proclamaran sus alabanzas, el pueblo de Israel no había cumplido con su llamado, no había cumplido con su cometido. Y de nuevo, aquí vienen esos paralelos con la iglesia y el pueblo de Israel, que nosotros hemos sido llamados, hemos sido sacados del mundo, nos ha dado una vida nueva, nos ha dado un nuevo corazón. ¿Para qué? Para que demos a conocer al mundo incrédulo las verdades acerca de la bondad de Dios. Nos ha creado para Él mismo y para que nosotros también, como ellos, proclamemos las alabanzas de Dios. ¿Qué son las alabanzas de Dios? Aquellas cosas
que se cantan o que se dicen que Él hizo, ¿sí? Para que todo el mundo sepa lo grandioso que es nuestro Dios. Para eso son nuestras alabanzas, ¿sí? No son para nosotros necesariamente, son para que la gente que nos escucha, para que nosotros mismos nos demos cuenta cuando cantamos la grandeza del poder de Dios y cómo ha usado ese poder a nuestro favor, aun cuando nosotros no pensamos que lo está haciendo a nuestro favor. Sí, como vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, habiendo dicho eso, sí, habiendo dicho que a pesar de que Dios había creado a Israel para su pueblo y para que proclamaran sus alabanzas, el pueblo de Israel no había cumplido con su llamado, podemos seguir con los versículos 22 y siguientes. Noten el versículo 22 que le dice: pero tú, Jacob, no me invocaste. Tú, Israel, te cansaste de mí. Ok, después de que les dice, yo te creé para mí, después de que les dice, yo los crié para que cantaran mis alabanzas, en el versículo 22 de Isaías 43 dice, pero tú, Jacob, no me invocaste, tú, Israel, te cansaste de mí. Noten la acusación de Dios hacia Israel. Habiendo Él hecho tantas cosas por ellos, habiéndose mostrado tan poderoso a su favor, de todas maneras hubo situaciones en las que ellos cayeron, en las que no clamaron a Él, no invocaron a Él. Lo que hicieron fue lo peor que pudieron haber hecho con Dios, que fue invocar a otros dioses. Fue buscar la ayuda de otros dioses, de dioses ajenos. Fue buscar el brazo del hombre. Cuando supieron que iban a ser invadidos, fueron a Egipto y buscaron gente que les pudiera ayudar a vencer al enemigo, cuando ya Dios les había dado evidencias a morir de que Él estaría con ellos y Él podía luchar por ellos. Podemos ver entonces en la historia de Israel que llegó el momento en el que los israelitas comenzaron a mostrar desdén. Desdén, una de esas palabras que a veces descubro que la había oído en una canción. Pero como que no entendía muy bien lo que quería decir, pero ¿saben qué quiere decir desdén? Entonces habían comenzado a mostrar desdén. Indiferencia quiere decir, despego de Dios y las cosas de Dios. Entonces imagínense ustedes conocen la historia, la mayoría de ustedes conocen la historia del pueblo de Israel y todo lo que Dios hizo por ellos. Pero llegó el momento en el que lo empezaron a tratar con desdén, empezó el momento en el que lo empezaron a tratar con de indiferencia. ¿Sí? Llegó el momento en el que se despegaron de Dios y las cosas de Dios. Y peor todavía, comenzaron a menospreciar a Dios y su palabra. Yo creo que Dios hubiera preferido que lo odiaran en lugar de tratarlo como lo trataron. Yo creo que Dios hubiera preferido que fueran, como nos dice en el Apocalipsis, completamente fríos. ¿Sí? Pero no tibios como parecía ser. Porque a través de la historia vemos que Israel huía de Dios y Dios dejaba que viniera gente, dejaba que vinieran pueblos a atormentarlos, a perseguirlos y se acercaban a Dios. Pero en cuanto terminaba la situación, ¿qué sucedía? Se volvían a apartar de Dios. ¿Sí? Noten lo que dice en el libro de Jueces, en el capítulo 10, los versículos 6 y 8. Jueces 10, 6 y 8. Pero los israelitas, ¿qué dice? Volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, pues se volvieron a la idolatría y sirvieron a Baal y a Astarot y a los dioses de Siria, Sidón, Moab, Amón y Filistea, y se olvidaron de servir al Señor. ¿Se están viendo lo que está diciendo aquí? Versículo 7, y el Señor se enojó mucho contra Israel y lo dejó caer en manos de los filisteos y de los amonitas, que durante 18 años oprimieron y quebrantaron a los israelitas que vivían en Galaad, entre los amorreos al otro lado del Jordán. Entonces, aquí está la razón. Aquí podemos ver que el juicio de Dios, la razón por la que Dios los envió al exilio, no es nada más porque Dios es malo, no es nada más porque Dios está tratando de darles una lección, sino porque ellos se olvidaron de Dios. ¿Sí? Se cansaron de servir, se cansaban de servirlo. En cuanto las cosas no salían para ellos como ellos pensaban que deberían de salir, ¿qué hacían? Se apartaban de Dios, dejaban de buscar a Dios y buscaban mejor entre los dioses ajenos las soluciones que ellos creían que necesitaban tener para poder seguir adelante.
para poder seguir teniendo ya sea prosperidad o salud o lo que sea. Y tenemos que tener mucho cuidado porque este mundo nos ofrece muchas soluciones para los problemas que tenemos. Este mundo nos ofrece muchísimas soluciones para los problemas que tenemos. Y podemos caer en el error de ellos de que si Dios no nos contesta como nosotros creemos que nos debe contestar, cuando nosotros nos debe contestar, ¿sí? Podemos de alguna manera despreciar a Dios, tratarlo con desdén y decir, pues si tú no me vas a ayudar, por acá me están ofreciendo una salida más fácil, por acá me están ofreciendo una solución más rápida, e irnos por ese lado. Y es fácil, mis hermanos. Y no se los digo teóricamente, se los digo porque yo lo sé, porque lo he vivido. Nadie me lo dijo. Yo lo viví, yo caí en ese error y tuve que pagar las consecuencias. Dios me tuvo que disciplinar. Dios me tuvo que poner en mi lugar. ¿Sí? De nuevo en Jueces capítulo 10, pero ahora los versículos 13 al 15, noten lo que dice el Señor. Pero ustedes, ¿qué dice? Me han abandonado por ir a servir a otros dioses. Por eso no volveré a salvarlos. Vayan y pidan la ayuda de esos dioses que han elegido. Que sean ellos quienes los libren de todas sus aflicciones. Y los israelitas respondieron, sí, Señor, reconocemos que te hemos ofendido. Haz con nosotros lo que te parezca mejor. Solo te rogamos que nos salves esta vez. Señor, si nos salvas esta vez, de aquí en adelante ya no vamos a volver a hacer lo que hicimos. Reconocemos que lo que estás diciendo es verdad. Reconocemos que te hemos abandonado. Reconocemos que nos hemos ido a servir a otros dioses. ¿Sí? Reconocemos esas cosas y reconocemos que no tienes ninguna obligación de salvarnos a nosotros. Y luego me gusta lo que les dice y es algo que nosotros les debemos prestar atención porque les dice ahí en el versículo 14, vayan y pidan ayuda a esos dioses que han elegido. ¿Okay? ¿Creías que ya tenías la solución? Ándele, vámonos, váyase. Me acuerdo cuando mi papá me decía, ¿tú crees que tus amigos te van a dar la ayuda que necesitas? Pues arránquese con sus amigos, ándele. Cuando lo metan a la cárcel, cuando ande ahí con problemas, que sus amigos lo saquen de sus problemas, no vengan para acá conmigo. Y el Señor aquí les está diciendo, vayan y pidan ayuda a esos dioses que han elegido. Que sean ellos quienes los libren de todas sus aflicciones. Para crédito de los israelitas, reconocieron que habían ofendido a Dios. ¿Sí? Y luego le dan la opción, haz con nosotros lo que te parezca mejor. Castíganos si quieres. Corrígenos si quieres. Lo merecemos todo. Solo te rogamos que nos salves esta vez. Si lo volvemos a hacer, entonces sí aceptamos lo que tú quieras hacer. Pero salvan. ¿Alguna vez le han dicho a Dios, Señor, te juro que esta es la última vez? Te prometo que no lo vuelvo a hacer. Te prometo que ya no volveré a caer en el mismo error. Te lo juro. Sálvame de esta. Yo debo ser honesto, hubo varias veces en mi vida en las que, Señor, si me salvas de esta. Si les contara de las que yo le pedí que me salvara. Calle, boca, pare, lengua. Nomás que no le iba a traer, no les iba a edificar, no les iba a servir de nada saberlo, al contrario, a lo mejor hasta, ¿para qué? Pero no saben, 2 o 3 veces en mis años de juventud, que no hace mucho de eso, pero 2 o 3 veces, Señor, si me salvas de esta, te prometo que ya voy a volver a la iglesia. Te prometo que voy a ir con mi mamá a la iglesia. Te prometo que voy a buscar servirte, te prometo que voy a buscar tu voluntad. Y por una razón u otra, aunque las cosas eran serias, me sacaba del atolladero. ¿Y qué creen que hacía su servidor? Como dicen las escrituras, ¿el perro qué? Mis hermanos, tenemos que estar conscientes de que eso nos puede pasar a cualquiera. Tenemos que estar conscientes que si no tenemos la guardia arriba, el Satanás anda ahí rodeando como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí?
Y nos va a tratar de engañar, usando, no se va a meter a nuestra mente, porque Satanás no se puede meter a nuestra mente y hablarnos en nuestra mente, pero va a usar influencias externas para que caigamos en el error. Cuando los israelitas pidieron a Samuel que les pusiera rey como el resto de las naciones, ¿se acuerdan? Fueron con Samuel. ¿Sabes qué, Samuel? Queremos que nos pongas un rey porque queremos que él entre a la batalla y pelee por nosotros y nos libre de nuestros enemigos, etc. Y Samuel se pone una enchilada bárbara. ¿Se acuerdan? Primera de Samuel capítulo 8, versículos 6 y 9. A Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que los gobernara. Entonces oró al Señor y el Señor le dijo, en versículo 7, atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Noten, desde que los sacó de Egipto, los israelitas ya se estaban portando de esa manera para con Dios. En cuanto se les atoró la carreta, ¿sí? Que no tenían agua, empezaron a quejarse. Cuando lo único que comían era el maná del cielo, empezaron a quejarse, ¿sí? Cuando se encontraron con el Mar Rojo y el ejército egipcio detrás de ellos, empezaron a quejarse. ¿Y qué era lo que decían? Para eso nos sacaron de Egipto, para venir a matarnos aquí en el desierto. ¿En serio? ¿En serio? Entonces, desde entonces, estaban haciendo con Dios desde que los sacó de Egipto. Me están dejando para ir y servir a otros dioses. Versículo 9 de 1 de Samuel 8 dice, tú atiende sus peticiones, pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. Y les dijo, les va a cobrar tributo, se va a llevar a sus hijas para que sirvan en el palacio, se va a llevar a sus hijos para que sean parte de su ejército. Sí, les va a quitar su ganado, les va a quitar su grano, les va a quitar todo. ¿Y qué dijeron los israelitas? No nos importa. Nosotros queremos ser como el resto de las naciones. ¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo acerca de estar en el mundo, pero no ser del mundo? Nosotros también estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, nunca debemos buscar las soluciones que el mundo nos ofrece. Porque si buscamos las soluciones que el mundo nos ofrece, le está comunicando a Dios que a Él no lo necesitamos. Le está comunicando a Dios que preferimos seguir al mundo que seguirlo a Él. Y hablábamos acerca de seguir al Señor el domingo, ¿se acuerdan? Si no estamos dispuestos a seguirlo aquí en la tierra, no podremos seguirlo al cielo a donde Él está. Sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado. En el Nuevo Testamento se nos advierte a que tengamos cuidado de no caer en el mismo error de nuevo en el que los israelitas cayeron. En Efesios capítulo 4, los versículos 17 y 18, noten lo que Pablo les dice. Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor y en esto quiero insistir. Pablo está insistiendo. Cuando se insiste en algo, quiere decir esto es importante, esto debe llevarse a cabo, esto lo tienen que hacer. No depende de cómo se sientan, no depende de lo que está pasando en su vida. Esto es algo que se tiene que llevar a cabo. No vivan ya como la gente sin Dios, como los paganos, como las personas que pertenecen a este mundo, que vive de acuerdo a ¿qué? A su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Y creen que están viviendo, pero están nada más vivos en el sentido de que la humanidad se siente vivo, pero no viven, ¿sí?, de la vida que proviene de Dios. Nosotros como cristianos debemos vivir la vida que proviene de Dios. Y la vida que proviene de Dios es una vida que aún en medio de la situación más difícil que podamos estar pasando, trae cierta satisfacción, trae cierto gozo, porque sabemos, como dice Jeremías, que Él tiene planes para nuestra vida y que son planes de bien y no para mal. ¿Sí? Y si vivimos confiados en esa promesa, si vivimos confiados en esa verdad, entonces no vamos a abandonar a Dios, no vamos a mostrar desdén, desprecio por Dios.
porque sabemos que Él está de nuestro lado. Noten lo que les sigue diciendo en el versículo 23. No me ofreciste los animales de tus holocaustos, ni me honraste con tus sacrificios. No te pedí que me presentaras ofrendas, ni te molesté pidiéndote incienso. Parece ser que por un lado les está amonestando, les está reclamando que no presentaron los sacrificios, que no presentaron sus holocaustos, pero que por el otro lado está diciendo, pero yo ni se los pedí. Y la verdad de las cosas es que las dos cosas son verdaderas. Si las dos cosas son verdaderas. Dios, si leemos el Éxodo, si leemos Levítico, si leemos Deuteronomio, habla acerca de las ofrendas y de los sacrificios que se debían traer a Él. Pero se debían traer con cierta actitud de corazón, no nada más por traerlas, no nada más como obligación, no nada más porque se piensa que si no se hace, de alguna manera Dios nos va a castigar o Dios va de alguna manera a quitarnos bendiciones porque no está. No, sí es cierto que Él no les pidió al salir de Egipto, Él no les pidió ninguna ofrenda, ¿sí? Pero después que estableció el sistema de ofrendas, necesitaban traer esas ofrendas al templo y al tabernáculo primero y luego al templo, pero había una cierta manera de traer esas ofrendas. Tenía que ser de una manera en la que se dieran de corazón. Entonces los israelitas seguían trayendo sus ofrendas para que los sacerdotes presentaran sacrificios en el tabernáculo o el templo, ¿verdad? En el tiempo en el que se está escribiendo esto, para que presentaran sacrificios en la mañana y se presentaran sacrificios por la tarde. Pero esto no complacía a Dios porque no presentaban esos holocaustos, no presentaban esos sacrificios, no presentaban esas ofrendas con todo su corazón. Las presentaban simplemente, ¿por qué? Porque los sacerdotes les decían que tenían que presentar ofrendas. Porque los sacerdotes constantemente les estaban recordando, ya viene el tiempo de dar esta ofrenda, ya viene el tiempo de dar esta diezmo, ya viene el tiempo de dar esta otra cosa. Y porque los sacerdotes no los juzgaran, ¿qué hacían? Lo daban, aunque no pudieran a veces. Aunque no tuvieran a veces. Lo daban. Por quedar bien, por verse bien. Porque pensaban que si no le daban esas ofrendas a Dios, Dios los iba a castigar de alguna manera. Pero su corazón no estaba en darlo. Su corazón no estaba ahí para darlo. El deseo, el sentimiento de dar a Dios porque Él lo merecía, porque Él era digno, no estaba en el corazón. ¿Sí? En Isaías 29 y el versículo 13, Isaías 29 y el versículo 13, dice, el Señor dice, a decir verdad, este pueblo se acerca a mí, ¿con qué? Con la boca, y me honra, ¿con qué? Con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El temor que de mí tiene no es más que un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Constantemente les estaban diciendo, la ley dice, la ley dice, la ley dice, la ley dice. Y para de alguna manera tratar de quedar bien con la ley, hacían lo que hacían, pero lo hacían a regañadientes. Lo hacían sin querer. Lo hacían juzgando a Dios. Ahí te va pues. Ahí tienes tu ofrenda, ahí tienes tu diezmo, ahí tienes lo que sea que los sacerdotes les decían que tenían que dar. Pero lo que el Señor requiere no son solo ofrendas y sacrificios costosos. De nuevo, cuando salieron de Egipto, Él no les pidió absolutamente nada. ¿Sí? Hasta que estuvieron en el desierto listos para adorarle, Él les dio instrucciones de cómo iban a construir el tabernáculo y lo que iban a necesitar. Pero cuando salieron no les pidió nada. Y lo que el Señor requiere no son solo ofrendas y sacrificios costosos. Lo que el Señor requiere es que su pueblo tenga una confianza total en Él, de que si da la ofrenda, Él va a suplir para sus necesidades. ¿Sí? Y lo otro que también requiere es que su pueblo se someta a su voluntad. La obediencia. ¿Sí? Cuando el Señor, estoy seguro, ¿se acuerdan? Cuando el Señor mandó a Saúl a que destruyera a los amalecitas, pero Saúl se quedó con lo mejor de los animales, entre comillas, para ofrecerlos como sacrificio al Señor. ¿Se acuerdan? Cuando viene Samuel y Saúl le dice, ya hice todo lo que Dios me dijo.
Oh, sí, entonces ¿por qué oigo a las vacas y por qué oigo a los corderos y por qué perdonaste a Amalek? ¿Cómo que hiciste todo lo que te dijo el Señor si estoy viendo todas estas cosas y oyendo todas estas cosas? No, es que el pueblo quiso que lo guardáramos todo. ¿Para qué? Para presentar holocaustos y sacrificios, etcétera, etcétera, Dios. ¿Verdad? Siempre quitándose la responsabilidad. Samuel le contesta en 1 de Samuel 15:22. Samuel le contestó, ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo aquí Samuel? ¿Que no era necesario presentar ofrendas al Señor? No estaba diciendo eso. Estaba diciendo que de nada sirve presentar las ofrendas al Señor si no estamos siendo obedientes a lo que la palabra de Dios dice. Dios no las toma en cuenta como ofrendas. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es una sujeción completa a lo que su palabra dice y una confianza 100% a que si yo doy esto es porque Dios va a suplir para mis necesidades. Pero si no se tiene esa confianza, es mejor no dar a dar y estar pensando que Dios no puede suplir. Y no van a oír a muchos pastores decir eso, ¿ok? Pero es la forma en la que yo veo las Escrituras, lo que las Escrituras me dicen. ¿Sí? En Jeremías capítulo 7, los versículos 21 al 23, noten lo que dice ahí. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Añadan sus holocaustos a sus sacrificios y cómanse la carne. Quédense ahí. Añadan sus holocaustos a sus sacrificios y cómanse la carne. ¿Qué les está diciendo aquí? Se suponía que los sacrificios y los holocaustos se mataban, se sacrificaban y luego se ponían en el altar, donde había fuego constante. Y que todo el sacrificio, y se le llama holocausto porque se tiene que consumir completamente por el fuego. Y la carne que se consume, las entrañas, todo lo que se quemaba, era como un olor fragante delante de Dios. Pero lo que el Señor les está diciendo aquí, les está diciendo, ustedes cómanse la carne. Ustedes no me traigan a mí estas cosas. Noten el versículo 22 de Jeremías 7. Porque el día que los saqué de la tierra de Egipto, yo no hablé de esto con sus padres, ni les di ninguna orden en cuanto a holocaustos y sacrificios. Versículo 23, al contrario, esto fue lo que les ordené, escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Vayan siempre por el camino que yo les mande seguir para que les vaya bien. Eso fue lo que demandó de ellos. Eso era lo que Él estaba pidiendo de su pueblo. ¿Sí? Todo lo demás se fue agregando con un propósito cuando tuvo su propósito. Pero luego se cumplió el propósito de ellos y no vamos a entrar en detalles ahorita, pero se cumplió el propósito de ellos y se dejó de hacer. Ahorita no hay sacrificios de animales en Israel. Aunque según ellos ya prepararon todos el templo y todo está listo ya para empezar a presentar sacrificios, que va a establecerse de nuevo el sacrificio de animales, pero cuando el anticristo venga y se establezca como Dios en el templo. Pero eso es otro tema. Pero cuando los sacó de Egipto, no les pidió nada de eso. Lo único que les pidió fue que escucharan su voz. ¿Sí? Que escucharan su voz, y si ellos escuchaban su voz y seguían su voz, entonces Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Y también lo que les dijo es, vayan siempre por el camino que yo les mande seguir para que les vaya bien. Queremos que nos vaya bien, tenemos que ir por el camino que Dios nos mande seguir. Aunque a veces ese camino es difícil de transitar, aunque a veces ese camino tiene sus altas y sus bajas, tiene pedregales por los que tenemos que pasar, tiene pruebas difíciles, tiene enfermedades, tiene pérdidas, tiene un montón de cosas. Ese camino es el camino que Él nos está trazando a nosotros. Y si nos agarramos de la mano de Dios, ¿qué nos dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Y esa es la confianza que debemos tener en el Señor, es la confianza que Él demanda de nosotros.
Entonces, de nuevo, los israelitas seguían trayendo sacrificios y ofrendas, pero no en la forma en la que reconocieran a Dios como su Rey y su Señor, no en la forma que le dejaban saber que ellos sentían que Él era digno de recibir esas ofrendas, que Él era digno de que presentaran esos sacrificios. Cuando presentamos nuestras ofrendas y sacrificios, no las presentamos para quedar bien con el Señor, las presentamos porque creemos con todo nuestro corazón que Él es digno de que se las demos, que Él es digno de que se lo ofrezcamos. Porque al fin de cuentas todo lo que tenemos viene de su mano a la nuestra. Él nos lo ha dado. Nadie más. ¿Sí? Él nos lo ha dado. Entonces los israelitas seguían trayendo sacrificios y ofrendas, pero no en la forma que reconocían a Dios como su Rey y Señor, que era digno de ello, sino de nuevo con esta cosa que se llama desdén. La traían con indiferencia, la traían con despego, la traían hasta con menosprecio. ¿Y saben cómo sé? Porque las Escrituras me dicen que eso era lo que hacían. Sí, busquen en su Biblia, Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 8. Malaquías capítulo 1. A ver quién gana, los de Biblia de papel o los de Biblia de... Malaquías 1, comenzando con el versículo 6. ¿Ya lo encontraron? Ok, noten lo que dice. El hijo honra al padre y el siervo respeta a su señor. Noten lo que Dios dice. Pues, si soy padre, ¿dónde está la honra que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor de los ejércitos, les hablo a ustedes, los sacerdotes, noten, que menosprecian mi nombre y que incluso dicen, ¿y cómo puedes decir que menospreciamos tu nombre? Si nosotros hacemos tu voluntad, nosotros te estamos sirviendo, ¿cómo puedes decir que menospreciamos tu nombre? Versículo 7, pues porque ofrecen pan impuro sobre mi altar. Y aún añaden, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos deshonrado? Pues en que piensan que mi mesa es despreciable. ¿Acaso no está mal que me ofrezcan en sacrificio animales ciegos? ¿O que me ofrezcan animales cojos o enfermos? Y luego noten lo que les dice, presenten esos animales a sus gobernantes. Yo, el Señor de los ejércitos, les digo, ¿acaso piensan que ellos los aceptarán y que quedarán complacidos con ustedes? ¿Se dan cuenta de lo que les está diciendo el Señor aquí? A mí me traen lo cojo, lo ciego, lo que no tiene valor, cuando a Dios se le debe de dar lo mejor que se tiene. ¿Sí? En la alabanza, en la adoración, en la atención a la palabra, se le tiene que dar lo mejor de nuestra atención, lo mejor de nuestra semana, lo mejor de nuestro día. Porque confiamos y creemos que Él es digno de que hagamos esas cosas. No lo hacemos por cumplir con un deber religioso o por calmarlo a Él para que no se enoje con nosotros. Lo hacemos porque estamos convencidos de que Él es digno de que lo hagamos. Y les dice, a ver, ustedes me ofrecen animales ciegos, me ofrecen animales cojos o enfermos que ya están para morirse. ¿Saben qué? Vayan y denles esos animales a sus gobernantes. Vayan y denles esos animales a aquellos que tienen autoridad sobre ustedes. Yo, el Señor de los ejércitos, les digo, ¿acaso piensan que ellos los aceptarán y que quedarán complacidos con ustedes? Es como si el Señor dijera, a ver, presten atención a las leyes de tránsito así como prestan atención a mi palabra. Presten atención a que la velocidad límite por la calle L o Telegraph Canyon Road son 50 millas por hora. Curiosamente, tenemos mucho más miedo a pasarnos del límite de la velocidad, atravesarnos un semáforo en rojo, atravesarnos un semáforo en amarillo que cambia a rojo antes de que crucemos de un lado para otro, porque esa es la ley. Tenemos más temor a que eso nos falle o caigamos en un error, a ofender a Dios siendo desobedientes a su palabra.
Me atrevo a decir que a veces decimos, pues yo sé que eso es lo que la Biblia dice, pero en mi situación no es aplicable. ¿Sí? O si hablamos, y ustedes saben que a mí no me gusta hablar de ofrendas, no me gusta hablar de ofrendas, pero aquí está en medio del contexto de lo que estamos platicando. ¿Sí? Díganle al IRS, ¿sabes que no tengo dinero para pagarte? Ahí te lo mando cuando pueda. O Hacienda en México. Y eso es todo lo que voy a decir de ello. Eso es todo lo que voy a decir de ello. Versículo 24 de Isaías dice, ¿no gastaste tu dinero en comprar para mí caña aromática? Ni me saciaste con la grasa de tus sacrificios. Al contrario, lo que me ofreciste fue el peso de tus pecados y me molestaste con tus maldades. Noten la palabra, noten lo que Dios está diciendo ahí, por favor. Y yo sé que estos no son textos que se tratan con mucha regularidad en la iglesia, pero este es Dios, hablándole a su pueblo, reclamándole a su pueblo. De nuevo, no gastaste tu dinero en comprar para mí caña aromática. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Ni me saciaste con la grasa de tus sacrificios. Al contrario, lo que me ofreciste fue el peso de tus pecados y me molestaste con tus maldades. Hay pasajes en las Escrituras que son difíciles de aceptar. Hay pasajes en las Escrituras que son difíciles de interpretar. Y hay pasajes que piensa uno mucho, créanme. Se la pasa uno mucho tiempo meditando en estas cosas y diciendo, ¿estás seguro? Yo me pregunto, ¿estás seguro de que eso es lo que está diciendo Dios? ¿Estás seguro de que así es como se está dirigiendo a su pueblo? ¿Estás seguro? Porque no quieres de alguna manera estorbar el camino de un hermano o hermana al hablarles de esa manera. Y medito mucho en pasajes como este. Pero no se le tiene que interpretar mucho. Eso es lo que Dios les dijo. Ahora, no quiere decir que no han hecho el gasto, sino que lo han gastado, han hecho ese gasto en estas cañas aromáticas de las que se está hablando aquí, que a propósito se tenía que traer de fuera del país porque no eran naturales de Israel, así es que eran muy caras y las traían. Pero por la forma en la que las estaban presentando, de ninguna manera han saciado o complacido a Dios. Invirtieron el tiempo en ir por ello. Invirtieron el dinero para comprarlo. Presentaron los holocaustos y la grasa de los carneros y etcétera, etcétera. Pero por la forma en la que lo presentaban, esto no complacía ni saciaba a Dios. Y me imagino a Dios, los israelitas, los sacerdotes quemando el holocausto en el altar y el humo subiendo, y los israelitas pensando que todo estaba bien chilaquil con Dios y que porque estaban presentando sus ofrendas, y el Señor dándoles la espalda en el cielo porque simplemente no lo estaban haciendo como el Señor decía que lo debían hacer. Mis hermanos, esto debe de despertarnos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Le estamos dando a Dios en realidad el lugar que se merece? ¿O lo estamos viendo con desdén simplemente porque las cosas ahorita no están yendo como nosotros creemos que deben ir? Y nuestros sacrificios, holocaustos, ofrendas, etcétera, las estamos dando con gozo. ¿Qué dice Pablo en el Nuevo Testamento? Que Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Señor, ahorita nada más tengo esto, tengo muchas deudas, pero las doy con todo mi corazón, las doy lleno de gozo de que cuando menos tenga esto para dar. ¿Sí? Esa es la manera en la que Dios quiere que demos, y más bien esa es la manera en la que Dios quiere que nos entreguemos a Él. Y entonces habían gastado, habían comprado, pero no habían saciado lo que Dios quería, el deseo de Dios, no lo habían complacido. Al contrario, aunque lo habían llevado, aunque habían traído estas cosas delante de Él, por la forma en las que las presentaban,
¿sí? Fueron una molestia para Dios. Y esto, dice, hace que le agregues a tus maldades. Eso es lo que está diciendo. Esto hace que le agregues a tus maldades. En el Salmo 5, los versículos 4 y 5, dice, no eres un Dios que se complazca en la maldad. Los malvados no pueden habitar contigo. Los perversos no pueden presentarse ante ti, pues aborreces a todos los malhechores. Es palabra de Dios. Aborreces. ¿Un Dios de amor puede aborrecer? Sí. Aborrece tanto el pecado, aborreció tanto el pecado que decidió venir en la persona de su Hijo Jesucristo para cargar el pecado de todos nosotros sobre sus hombros, para no tener que juzgarnos a nosotros de acuerdo a ese pecado. Lo aborrece. Hay cosas que Dios aborrece. Y yo creo que nosotros debemos aborrecer las cosas que Dios aborrece al grado que Él las aborrece. Y amar las cosas que Él ama al grado que Él las ama. Que son que la justicia, la misericordia, la humildad. Porque eso es lo que Dios requiere de nosotros. Sin embargo, miren cómo les hablan los siguientes versículos. Versículo 25. Yo y nadie más soy el que borra tus rebeliones. Porque así soy yo. Y no volveré a acordarme de tus pecados. Okay, parecía que estaba preparando el hacha, ¿verdad? Parecía que estaba afilando el hacha porque se las iba a dejar caer sobre el cuello y no iba a haber quién lo salvara. Y de repente viene Dios con estas palabras. Yo y nadie más soy el que borra tus rebeliones. Porque así soy yo y no volveré a acordarme de tus pecados. Oh my gosh. Viene el contraste. El contraste de lo que ellos habían hecho y cómo habían tratado a Dios a través de su historia. Y lo que Dios ha estado haciendo a través de esa misma historia. ¿Qué ha estado haciendo? Ha estado borrando sus rebeliones. ¿Sí? Estaba prometiéndoles que no se iba a volver a acordar de sus pecados. Mis hermanos, si el Señor siempre va a elegir salvar y perdonar en lugar de juzgar y condenar. Siempre va a escoger salvar, ¿sí? Y perdonar en lugar de juzgar y condenar. Pero le tenemos que dar la oportunidad de que lo haga. Pero lo hace porque esa es su naturaleza. ¿Sí? Él es esa misericordia, esa gracia, ese amor surge de lo que es su carácter, de lo que Él es en esencia, porque Él es un Dios misericordioso. Busquen en sus Biblias Isaías 48. Isaías 48 no va a estar muy lejos de donde estamos estudiando ahorita. Noten Isaías 48, versículos 9 al 11 vamos a leer. Noten las palabras con las que empieza el versículo 9. Por causa de mi nombre. ¿Por causa de qué? De mi nombre. Y porque está en juego mi alabanza, refrenaré mi enojo, me contendré para no destruirte. Quédense ahí. Noten, por causa de mi nombre. No lo mereces. No tengo por qué hacerlo. Por todas las cosas que ya les he dicho, yo podría juzgarlos y condenarlos así y nadie me iba a juzgar de ser injusto. Pero porque yo juré por mi nombre que los iba a tomar como mi pueblo. Como vamos a ver más adelante, yo le juré a Abraham y le juré a Jacob y le juré a David y le juré a todos los demás. ¿Sí? Por causa de mi nombre y porque está en juego mi alabanza, refrenaré mi enojo. Me contendré para no destruirte. Versículo 10. Bien puedes ver que te he purificado, y no como a la plata. Yo te elegí en el horno de la aflicción,
Lo hice por mí, por causa de mí mismo, para que mi nombre no sea profanado, pues no daré a ningún otro mi honra. ¿Qué quiere decir? Que a veces Dios nos refina, a veces Dios nos purifica, ¿cómo? Pasándonos por el horno de la aflicción. Y tenemos que pensar que cuando estamos pasando por el horno de la aflicción es porque Dios nos está purificando, está queriendo quitar todas las impurezas de nuestra vida. Está queriendo quitar cosas que le molestan, pero que por causa de su nombre, Él no ha dejado que su enojo lo lleve a juzgarnos y condenarnos como merecemos que seamos juzgados y condenados. No es que todo esté bien con Dios, es que Dios es compasivo. Dios es misericordioso. Cantamos ahorita 10,000 razones, que está basada en el Salmo 103. Y en el Salmo 103, los versículos 8 al 12, noten lo que dice ahí. El Señor es ¿qué? Misericordioso y clemente. Es lento para la ira y grande en misericordia. No nos reprende todo el tiempo, ni tampoco para siempre nos guarda rencor. No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. ¿Quién dice amén a eso? Yo puedo decir amén a eso. Bueno. Versículo 11, noten, tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia con los que le honran. Tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. Él no la quitó y las aventó tan lejos como está el oriente del occidente. A veces nosotros nos acordamos de esas rebeliones. A veces nosotros hasta nos encontramos quizás caminando hacia esas rebeliones por las situaciones que las que estamos pasando. Pero Él nunca nos va a volver a esas rebeliones. Él siempre va a tratar de para que no volvamos a ellas. Hablando del reino del norte, por medio de Jeremías, en Jeremías capítulo 3 y el versículo 12, le dice a Jeremías, ve ahora al norte y proclama ahí estas palabras. Israel, no seas rebelde y vuélvete a mí. ¿Se fijan en el corazón del Señor? O sea, no seas rebelde, vuélvete a mí. No voy a descargar mi enojo sobre ti, ni te voy a guardar rencor, porque soy misericordioso, palabra del Señor. ¿Qué está diciendo? Acércate a mí, vuélvete a mí. No te voy a hacer nada. Simplemente confiesa tu pecado, simplemente reconoce tu pecado. No te voy a hacer nada porque yo soy misericordioso, no te voy a guardar rencor. Aunque me has tratado como me has tratado, yo no te voy a guardar rencor. Dios no nos guarda rencor. Por eso podemos volvernos a su trono de gracia para recibir el oportuno socorro. Lejos de que huyamos de ese trono de gracia, porque ahí es en donde vamos a recibir lo que necesitamos. No voy a descargar mi enojo sobre ti, ni te voy a guardar rencor, porque yo soy misericordioso, palabra del Señor. Cuando dice palabra del Señor, es como que está diciendo, te lo aseguro, es mi palabra, y yo nunca voy a fallar a mi palabra. Pero es tan importante que conozcamos la palabra de Dios. Busquen en su Biblia Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, comenzando con el versículo 19. Dice así, tan amargo como la hiel es pensar en mi aflicción y mi tristeza. ¿Cuántos estamos de acuerdo que cuando estamos pasando por aflicción y por tristeza es tan amargo como la hiel? ¿Verdad? Y lo traigo a la memoria porque mi alma está del todo abatida. ¿Alguna vez se han sentido con su alma abatida? Ese es un sentimiento, ¿no es cierto? No haya uno ni en dónde acusarse. Como decía una señora que conocía en la colonia, no lo calienta ni el sol. ¿Sí? Versículo 21, pero en mi corazón recapacito y eso me devuelve la esperanza. Versículo 22, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos.
Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Por eso digo con toda mi alma, el Señor es mi herencia y en Él confío. Cuando estoy caído, cuando estoy abatido, cuando mi aflicción y mi tristeza me saben a hiel, ¿sí? En mi corazón recapacito, pienso, medito en lo que Dios ha hecho por mí, en lo que Dios es para conmigo. Sí, y eso me devuelve la esperanza. Y me doy cuenta que es solamente por la misericordia de Dios que no he sido consumido. Porque su misericordia para conmigo no se ha agotado. Porque Él es fiel. Y cada mañana amanece igual de fiel que el día anterior. Y por eso digo en el versículo 24, con toda mi alma, el Señor es mi herencia y en Él confío. Por eso en el Nuevo Testamento se nos dice, ¿qué se nos dice en 1 de Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? ¿Porque merecemos ser perdonados? Porque Él es misericordioso. Y porque Él nos ha prometido que de su mano no va a perder a ninguno de aquellos que somos de Él. Y lo creemos. Noten que les dice también, no volveré a acordarme de tus pecados. Ahora, a menudo el Señor tiene que disciplinar de nuevo, ¿no es cierto? Digo, seamos honestos. A veces el Señor nos tiene que disciplinar de nuevo. Parecía que habíamos aprendido, pero resulta ser que no. Y nos tiene que volver a disciplinar. Y tiene que volver a ponernos en nuestro lugar. Y tiene que volver a darnos una zarandeada. ¿Sí? Pero algo que no va a hacer es juzgarnos por el pecado, los pecados del pasado. Eso ya quedó juzgado. Ya no nos va a disciplinar por ello. Si nos va a disciplinar por nuestras torpezas presentes. ¿Sí? No va a ser por lo que ya pasó. Lo que ya pasó, si ya pedimos perdón, como decía aquel gran filósofo mexicano, ya lo pasado, pasado. Pero si estamos sufriendo, es porque algo hicimos otra vez. Nos salimos otra vez de alguna manera del camino que Dios nos tenía por alguna razón, pero ya no va a ser por lo que ya pasó, va a ser por las cosas nuevas. ¿Sí? En Miqueas, capítulo 7, los versículos 18 al 20, dicen lo siguiente: ¿qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas ¿en qué? La misericordia. Tú volverás a tener misericordia de nosotros. Sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Les cumplirás a nuestros padres Jacob y Abraham la fidelidad y la misericordia que les prometiste desde los tiempos antiguos. Profeta Miqueas estaba queriendo que su pueblo volviera a poner su confianza en Dios. Y esa es mi exhortación para todos nosotros aquí hoy, que si hemos dejado de tener confianza en Dios, volvamos a poner nuestra confianza en Dios, volvamos a poner nuestra vida en las manos de Dios. ¿Sí? No hay que dejarnos influenciar por el mundo. Y hay muchas personas que quieren influenciar, tienen buenas intenciones, no tienen malas intenciones, pero nos quieren influenciar a ser lo que no somos, a cambiar lo que somos. Y nos cometemos un gran pecado contra nosotros mismos cuando por complacer a otros cambiamos lo que somos naturalmente. Porque Dios nos hizo como nos hizo y nos dio ciertas personalidades y nos dio ciertos atributos y nos dio ciertas habilidades. Y tenemos que usarlas y andar en ellas de acuerdo a lo que Dios nos dio a cada uno de nosotros y no tratando de complacer a todo el mundo. Porque de nuevo hay mucha gente bien intencionada que busca cambiarnos, que busca que veamos cuán malos somos. ¡Hey! Bienvenidos al club. En este cuarto no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿para qué nos hacemos? ¿Sí? Pero Él promete ser fiel. Entonces, a la luz de todas estas muestras de misericordia, noten lo que le sigue diciendo en el versículo 26 y nos tenemos que apurar aquí. Dios le está hablando a su pueblo y les dice: refréscame la memoria.
Entremos en juicio al mismo tiempo. Toma la palabra y defiéndete. ¿Se fijan lo que está haciendo? Noten cómo Dios condesciende con el pueblo, se baja al nivel de ellos. Les está dando la oportunidad de que aunque Él es Dios y es justo y es perfecto, ¿sí? A ver, díganme. Díganme, a ver, ¿qué me tienen que decir? Defiéndanse. Justifíquense en lo que están haciendo. Vamos a hablar. Les estoy diciendo algo que no sea cierto. ¿Hay algo que puedan usar en su defensa? ¿Ustedes quieren justificarse a sí mismos? Entonces háganlo. Presenten su mejor caso. Es como que Dios les está diciendo, ¿saben qué? Yo me voy a sentar en el banquillo de los acusados. Arránquense. ¿Qué Dios hace eso? ¿Y saben cuál es la mayor muestra de que Dios condesciende con nosotros? La venida de su Hijo Jesucristo. Porque siendo Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, ¿qué dice? Se despojó de sí mismo. Dios se baja, es como el papá o la mamá que para consolar al niño se pone de rodillas y se pone, ¿verdad? Para que... Así es Dios. A mí me maravilla Dios cuando me pongo a pensar en estas cosas. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Sin embargo, le has dado, como quien dice, rienda suelta sobre toda tu creación. ¿Y qué hemos hecho con ello? Entonces, Dios condesciende con el pueblo y le dice, ¿sabes qué? Defiéndete, dime dónde la estoy regando. Versículo 27 dice, si tienes alguna forma de justificarte, alguna forma de defenderte, déjame decirte algo. Tu primer padre pecó contra mí lo mismo que tus maestros. Ahora, ¿de quién está hablando aquí cuando dice su primer padre? Está hablando de Abraham. Porque acuérdense que está hablando directamente a los judíos. Entonces el primer padre de los judíos fue Abraham, de la nación judía. ¿Sí? Entonces se está refiriendo a Abraham, porque a pesar de sus muchos actos de fidelidad, Abraham también había pecado. Génesis 12, 18 y 19, Génesis 20, 9, cuando mintió acerca de que Sara era su hermana, ¿se acuerdan? Pero también podemos decir que la razón por la que Abraham pecó fue porque como descendiente de Adán, tenía la naturaleza pecaminosa que había sido contaminada, o que había contaminado a todo ser humano después de que Adán desobedeció a Dios. Pero cuando está hablando de su padre, su primer padre, está hablando de Abraham. Y luego note que dice, en Romanos capítulo 5 y el versículo 12, Pablo dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, que fue Adán, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Recuerden, no somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. ¿Sí? No somos pecadores porque pecamos porque ya somos pecadores. Y luego les mencionas tus maestros, incluye a los falsos profetas y a los sacerdotes que dejaron de enseñar al pueblo la palabra de Dios. Los antepasados y líderes espirituales de Israel tenían muy poco de qué jactarse. En el Nuevo Testamento, Pablo advierte a la iglesia por medio de su carta a Timoteo que en los últimos tiempos tendremos que contender con este tipo de personas, con falsos profetas, con maestros falsos, con doctrinas falsas, con cristianos o pseudo cristianos que en realidad no son cristianos, sino que siguen sus propias maquinaciones y sus propias maneras de pensar. En 2 de Timoteo 4, versículos 1 al 5, noten lo que dice: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques ¿qué? La palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo, dice el versículo 3,
en que no soportarán la sana doctrina como lo hicieron los israelitas. Querían que los profetas les dijeran lo que querían oír nada más y nada de las cosas malas que Dios les decía que iba a pasar, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sí. Versículo 28 dice: por eso yo dejé de respetar a los príncipes del santuario y entregué a Jacob, que es Israel, a la destrucción más vergonzosa. Entonces está cerrando, le está diciendo, por todo eso que les acabo de decir, por eso yo dejé de respetar a los príncipes del santuario y entregué a Jacob, que es Israel, a la destrucción más vergonzosa. Sí, entonces les está diciendo, ¿saben qué? Por todo eso fue por lo que, esa es la razón por la que les está pasando lo que les está pasando. Pero no era para que se sorprendieran, porque él ya les había dicho que eso iba a pasar. Miren lo que dice Primera de Reyes capítulo 9, versículos 6 y 7. Primera de Reyes capítulo 9, versículos 6 y 7, noten. Pero si ustedes y los hijos de ustedes se rebelan y se empeñan en apartarse de mí y desobedecen los mandamientos y estatutos que he puesto ante ustedes y se van a servir y adorar a dioses ajenos, versículo 7, yo arrancaré al pueblo de Israel de la tierra que le di por herencia y abandonaré este pueblo que fue edificado en mi honor y que yo consagré, y todas las naciones se burlarán de Israel. Se los había dicho cientos de años antes, se los había dicho, si hacen esto, esto es lo que va a pasar. Y ahora les está recordando que hicieron lo que les dijo que no hicieran y por eso están sufriendo lo que están sufriendo. Pero pudo haber sido peor. Pudo haber raído al pueblo de Israel del mapa y no lo hizo. No lo hizo. En Lamentaciones 2, versículos 1 al 3, noten lo que dice ahí. El Señor en su furor hundió a Sión, que es Jerusalén, en profunda oscuridad. Derribó del cielo la hermosura de Israel, la hizo caer por tierra en el día de su furor, no se acordó del estrado de sus pies. El Señor destruyó y no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, derribó las fortalezas de la capital de Judá, humilló al rey y sus príncipes, en el ardor de su ira puso fin al poderío de Israel, le retiró su apoyo cuando se enfrentó al enemigo, se encendió en Jacob un fuego que todo lo devoró. Hablamos de la fidelidad de Dios y de que todas las promesas de Dios son ¿qué? Sí y amén. Y les he dicho muchas veces, tanto las promesas que son para bendición como las promesas que son para maldición. Sí. Tanto las promesas que son para bendición como las promesas que son para maldición. Y esto, como creyentes neotestamentarios, debe de darnos cierta paz. Porque si así como les dijo a ellos que iba a suceder, sucedió 100%, así exactamente, entonces también así como nos dijo Él a nosotros que iba a suceder, va a suceder. Y podemos confiar en Él. Porque Él es fiel. Aun cuando nosotros a veces seamos infieles. Y de nuevo, estos son pasajes difíciles de escuchar, de entender, de leer, pero son la palabra de Dios y no los podemos evitar. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, que a veces, aunque tengamos que leer pasajes de las Escrituras que son difíciles, oh Dios, no solamente de entender e interpretar, sino difíciles de aceptar, porque estamos acostumbrados a tener en mente a un Dios de amor y de gracia y de misericordia, que lo eres. Pero eres un Dios que cumples todo lo que dices que vas a hacer. Tanto bueno como malo, tanto bendiciones como maldiciones, tanto progreso como calamidades.
Y no podemos tener una imagen incompleta de ti, tenemos que tener una imagen completa para que podamos conocerte como las Escrituras nos permiten conocerte. Ayúdanos, Señor, a ver estos pasajes que estamos estudiando acerca de la historia de Israel y cómo ellos te trataron a ti a pesar de todo lo que habías hecho por ellos. Que no vayamos a caer en el mismo error. Que busquemos siempre ser agradecidos contigo. Que busquemos siempre honrarte con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Porque somos tuyos. Tú nos compraste con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Entonces enséñanos, Señor, a cómo entregarnos completamente. A dejar a un lado las cosas que nosotros pudiéramos querer, que creemos que es lo mejor para nosotros, y buscar tu perfecta voluntad. Porque es lo único que es perfecto, tu voluntad. Danos la habilidad, oh Dios, para ver más allá de lo que tenemos enfrente. Y recordar que los planes que tú tienes para nosotros son buenos, son planes de bien y no de mal. Y aunque a veces tengamos que estar en el exilio por nuestra propia culpa, de todas maneras tu promesa es que un día vendrás por nosotros y nos llevarás de nuevo a donde queremos estar. Bendecimos tu nombre, te damos honra, gloria y alabanza, no porque tengamos que, sino porque sabemos que tú lo mereces todo. Y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén y amén.